105 MHz. Acompañando cada momento de tu día. FM Latina, radio de música y noticias. Vive Latina. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches para los que nos están escuchando en vivo y por supuesto buenas tardes para aquellos que nos escuchan en diferido. Pero desde aquí, en esta noche de Rosario, estamos haciendo una nueva emisión de Derecho a la Vida. Un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes. Como siempre, mi nombre, Gabriela Cuadri, y en los controles, Emilio Tafarel, aquí por FM Latina. Y estamos conectados en directo, con Radio Santa Rosa La Pampa y con Radio de Neuquén, Divina Providencia. Así que a ellos les mandamos saludos, que desde siempre, hace ya un tiempo que están en todas nuestras emisiones sumados para compartir todo lo que desde acá preparamos y charlamos de estos temas que tienen que ver con la vida, con el derecho a la vida, con el respeto de la persona humana, con la dignidad de la vida humana. Y saludamos también a Radio Paraná, allí nos escuchan en diferido, Radio Corazón de Paraná, FM Corazón 104.1. Bienvenida, audiencia de Paraná, a este nuevo derecho a la vida. Por supuesto, a toda la gente de Rosario. Y hoy les quiero decir, vamos a charlar un poco sobre los temas que tienen que ver con el impacto de la ideología de género, concretamente en noticias, Muchas veces hemos hablado en este programa de esta ideología en términos más bien abstractos, y ahora quería compartir hechos concretos que nos están, noticias que nos van llegando día a día desde distintos lugares y también en nuestro país. Tenemos una comunicación hoy, si Dios quiere, allí estamos tratando de establecerla con alguien que estoy segura que todos conocen y todos aprecian mucho, que es Amparo Medina. Ya hace unos días estuvimos contactadas y conversando sobre estos temas. Ustedes saben que Amparo es una persona que trabaja incansablemente sobre todos estos temas de ideología de género, promoción de la vida, promoción de la familia, y da charlas en cuanto lugar la llamen. Allí Amparo se hace un huequito, siempre se dispone y está con todo su conocimiento y su experiencia y su testimonio, porque es una persona que habla desde lo vivido, desde lo que conoció, y que nunca bajó los brazos, sigue siempre generando cosas nuevas. Así que Dios mediante, vamos a estar conversando con Amparo Medina, que nos va a ilustrar también sobre este tema, que es justamente su fuerte, lo que ella muy bien conoce, y creo que a quien todos le debemos un poco que nos haya introducido de una manera muy práctica en el conocimiento de cómo esta ideología se filtra y cómo se nos va imponiendo a partir de los organismos internacionales. Así que bueno, hecha esta presentación, que es más o menos el tema del que hoy vamos a hablar, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a distendernos un ratito, y cuando volvemos ya empezamos a hablar ideología de género, no solo la parte teórica, vamos a ver algunas cuestiones prácticas también de cómo se nos está instalando en todo nuestro país y también en nuestra ciudad, principalmente aquí en Rosario. Adelante, operador, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estamos de regreso.
decía, vamos a ver algunos casos prácticos, concretos de cómo se aplica esta ideología de género en el mundo y también en nuestro país, en esta ciudad de Rosario. Y lo primero que hace tiempo quería comentar en el programa, bueno, a veces por falta de tiempo no he podido, pero es un caso que ya tiene un par de meses que lo conocimos y que realmente a mí me causó bastante impacto, porque se ha tomado como algo, por un lado novedoso, pero también como un avance, y la verdad que si esto es lo que consideramos que es un avance, es un poco preocupante, ¿no? Y es este caso de un bebé que se lo ha identificado como sin género. Sus padres no han querido que sea identificado bajo el sexo biológico, ni como varón ni como mujer, y lo que se dice es que este bebé de grande va a decidir realmente de qué sexo quiere ser. Bueno, este es un caso que se dio en Canadá y su papá consiguió que en el registro civil, digamos, se lo pudiera inscribir sin identificación de sexo. Y en sus palabras textuales, este señor dice: yo quiero criarle así hasta que tenga la conciencia y el manejo del vocabulario necesarios para poder decirme quién es. Sigue diciendo, ¿no? Este papá: lo reconozco como bebé y trataré de darle amor y apoyo para ser la mejor persona que pueda ser, sin las restricciones que implica ser clasificado como varón o como mujer. Cuando nací, los médicos miraron mis genitales y dieron por hecho quién sería. Eso me ha perseguido durante toda mi vida. Fueron presunciones incorrectas y he tenido que corregirlas. Estas son palabras, ¿no es cierto?, como les dije, textuales del papá de este bebé inscripto sin identificación de sexo en Canadá. Otra frase de este señor dice: actualmente sabemos que la identidad de género de un niño no se desarrolla hasta varios años después del nacimiento. Bueno, sigue por supuesto la noticia, la pueden encontrar en los portales, pero quizás podemos hacer con esto ya una reflexión. Canadá es un país considerado del primer mundo, donde se entiende que a veces se confunde, ¿no?, lo que es este crecimiento económico con algún tipo de nivel de mejor calidad de vida. Por supuesto que hay un importante crecimiento económico en Canadá, pero noticias como estas nos demuestran que hay un retroceso, ¿no?, en los avances científicos, porque no poder identificar si un ser humano es hombre o mujer cuando biológicamente no hay otras opciones para una persona humana, la verdad que es preocupante. Y es preocupante que esto se muestre como una alternativa de avance o como una alternativa posible, como algo novedoso, porque quizás para uno que es adulto esto es una noticia más de alguien que está muy lejos y algo que no nos va a afectar, pero como siempre decimos, para los más jóvenes, para nuestras generaciones, los que vienen, esto realmente puede generar mucha confusión, porque está instalándose en una zona oscura del conocimiento, donde se oculta el conocimiento científico, lo que la ciencia ya ha descubierto hace mucho tiempo, que es que el sexo biológico está identificado por los cromosomas, ¿no es cierto?, por el propio ADN de cada ser humano, y que no hay otra opción en la especie humana más que ser varón o mujer. Mal que le pese a este señor, ¿no?, y que lamentablemente va a criar a su hijo de una manera que habrá que ver las consecuencias que tenga en el futuro, ¿no? Pero ya los especialistas están advirtiendo sobre esta negación de la identidad sexual del ser humano, los trastornos que está generando, sobre todo en población obviamente adolescente o prejuvenil, que es la que sufre mucho más estas crisis de identidad y estas crisis de no poder afirmarse en su sexo biológico. Bueno, esta es una noticia que pueden, por supuesto, como les decía, completarla, encontrarla en los portales, pero que nos tiene que
sobre la que tenemos que poner atención, porque es la tendencia, ¿no? Y vemos una serie de noticias en este mismo sentido. Por ejemplo, hemos leído hace poco que en un colegio, en este momento confundo si es de Gran Bretaña o de Estados Unidos, creo que de Gran Bretaña, se implementó el uniforme igual para varones y mujeres, sin distinción, justamente tratando de aplicar también esta teoría de género de que varones y mujeres no deben diferenciarse. Otra noticia que, viniendo más al ámbito local, que me parece importante comentar, es algo que pasó en Rosario, hace, no sé, esta noticia es de hace un par de días, donde tuvimos conocimiento de que la Cámara de Apelaciones de los tribunales provinciales de aquí de la ciudad resolvió que la obra social IAPOS deberá cubrir las cirugías de implante mamario, glúteos y depilación completa del cuerpo de una travesti. O sea, de un hombre que se autopercibe como mujer. Esta noticia, fíjense que también está empañada en esto que es la ideología de género, donde se hace hincapié en lo que la persona siente y no en esta identidad biológica que pueda tener. La verdad que es sorprendente y triste, porque nosotros conocemos en nuestra ciudad muchísimas carencias que sufren las personas, sobre todo en esta obra social IAPOS. Disculpen la gente que sea de otra ciudad, pero necesito un poquito hablar de lo que pasa localmente. La obra social IAPOS es justamente la obra social de los empleados provinciales, y recurrentemente escuchamos, ¿no?, cuando faltan prótesis, cuando no se dan todas las prestaciones que las personas necesitan para estados concretos de salud, y de golpe se autoriza una prestación como una depilación definitiva para una travesti. Fíjense que los camaristas dijeron que se trata de una práctica que claramente tiende a modificar los caracteres que responden al sexo genético, o sea, para asegurarle esta apariencia de sexo distinta a la que realmente tiene, le otorgan esta prestación de depilación definitiva. Por supuesto, como les dije, operaciones de senos y de glúteos. Como decía, me parece una gran injusticia, creo que toda la comunidad lo percibió así, los comentarios en las redes sociales hablan, ¿no?, y nos dan a entender de que la gente lo percibe como una injusticia, como un abuso, y muchos comentarios también se manifiestan de manera agresiva, porque si bien no voy a compartir de ninguna manera muchas expresiones que hemos leído en los foros, sí puedo entender que genera algún tipo de reacción de violenta, porque hay mucha gente que, como les decía, sufre las injusticias de no tener las prestaciones que necesita a partir de esta obra social. Bueno, allí tenemos los camaristas de nuestra ciudad, el doctor Gerardo Muñoz, María de los Milagros Lotti y Oscar Puccinelli, todos profesionales conocidos y de años de experiencia en materia, digamos, tanto trabajar de manera independiente en la profesión y como jueces de la justicia provincial. Ellos sostienen que es el derecho de esta persona poder acceder a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales, y a los tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Y destacan que estas prestaciones están incluidas en el programa médico obligatorio. Una última reflexión que quiero hacer sobre esto, además de decir que las prestaciones superan el monto de 100.000 pesos, es que esto no es propio de Rosario. Yo sé que pasa en otros lugares y tampoco es la primera vez que pasa. Pero cada vez que estas noticias salen, nos vuelven a impactar. Volvemos a percibir esa gran injusticia, este privilegio que están teniendo hoy personas que innecesariamente acuden al usufructo, reciben prestaciones de manera gratuita, prestaciones de obras sociales, y en desmedro de otras personas en las cuales sí está en juego la vida o la calidad de vida muchas veces, y que no pueden o no logran tener este mismo tipo de resoluciones, ¿no? Y no logran acceder a todos los servicios que necesitan. Bueno, estas son las injusticias concretas que vemos respecto del avance de la ideología de género
A todo nivel en nuestro país. Yo estoy seguro que yo conté estos dos casos y estoy segura que bueno, los que están escuchando estarán en este momento diciendo, pero eso yo ya lo escuché o ya pasó en otro lado, yo tengo este otro ejemplo. Y sí, cada vez más estamos viendo estas normas cómo van avanzando y se van instalando en toda la comunidad. Otro tema que nos resulta doloroso es la gran discriminación que hay respecto de personas que sufren discapacidades con relación, por ejemplo, a estas personas que presentan una crisis en su identidad sexual. Yo recuerdo que a principio de este año me tocó hacer un trámite de una inscripción de una declaración de incapacidad en el registro civil aquí en Santa Fe, y el costo de esa inscripción para una persona que es pensionada, porque tiene una pensión por discapacidad, porque es una discapacidad permanente de toda su vida, el costo de ese trámite solamente de arancel era de 1.000 pesos. Y bueno, ni hablar, por supuesto, los accesorios que implican hacer el trámite. Y bueno, yo intenté de hacerlo de alguna forma gratuita para facilitarle a estas personas el acceso, y no fue posible. Sin embargo, quienes presentan hoy estas intenciones, esta voluntad de cambiar de sexo, de modificarse tanto en su documento como aún en su aspecto físico, lo obtienen y de manera gratuita. Me voy a corregir porque dije cambiar de sexo. En realidad el sexo no se cambia, lo que se cambia es la apariencia. El sexo va a seguir siendo el mismo porque va a estar en el ADN de la persona, así que tampoco es que vayan a poder resolver, digamos, esa pretensión de ser lo que en realidad no son. Bueno, estos son los engaños que nos trae la ideología de género y que en casos concretos podemos ver, y lo bueno sería que no los veamos como casos aislados, sino como que son todos temas que hoy en día cada vez van aumentando estas resoluciones a favor de estas políticas y en desmedro de otras que tienen que ver con derechos más básicos, como la infancia, como los derechos de la infancia, los derechos a la salud y el derecho mismo a la vida. Bien, creo que no estamos teniendo, ¿no es cierto?, comunicación. Bueno, vamos a seguir entonces comentando sobre este tema. Ahora traje para compartirles como un resumen de los 6 engaños que tiene la ideología de género, para, digamos, como 6 puntos claves, ¿no?, dentro de lo que es la ideología de género. Es algo muy amplio, pero como para que tengamos en claro por dónde está, digamos, los núcleos que se presentan a nuestra vista. Lo primero, esto que hablábamos, ¿no es cierto?, que no se nace hombre o mujer. Es el gran engaño principal, de que se nace de manera indeterminada en cuanto a la identidad sexual, y que es algo que se construye culturalmente. Ese es el primer engaño. El segundo engaño de la ideología de género sería decirnos que la familia es un invento, ¿no es cierto? Decir también que la familia no existe, que hay diversidad de familias, tantas familias como personas haya. Entonces diluimos lo que es la identidad familiar, y a partir de allí el hombre queda aislado, queda en una individualidad, en una postura individualista y egoísta, que al separarlo de su comunidad primaria, que es la familia, lo hace, por supuesto, mucho más vulnerable y más infeliz, en definitiva. Tercer engaño que podemos decir que tiene la ideología de género es que nos dice que la sexualidad es diversa. Para la ideología de género, cualquier comportamiento sexual es válido y es de igual valor, digamos, y no distingue que hay una sexualidad hacia la cual el hombre, el ser humano, está orientado, ¿no es cierto?, que es la sexualidad plena, la unión entre hombre y mujer, y que dentro de las conductas sexuales hay conductas que son aberraciones o que realmente son intrínsecamente malas. Y ¿a qué está llevando esta mentira de la ideología de género? A que se vayan cada vez admitiendo como normales o como naturales conductas sexuales que son ilícitas y son, como dije, intrínsecamente malas, nocivas. Vemos un avance de la pedofilia, vemos avances de, múltiples formas de relaciones que afectan
afectan profundamente a las personas y que en definitiva las dejan también en un estado de frustración y de infelicidad, porque es este punto complementado con el anterior de que no hay familia, obviamente va a hacer que la persona viva de una manera egoísta, individualista y desvinculado del resto de su comunidad. Otro aspecto de la ideología de género, todos los problemas son de los hombres. Esto ya nos tiene un poco, ¿no es cierto?, como cansados. Acabamos de ver en nuestro país un episodio tan fuerte de violencia, ¿no?, de una mujer que mató con su auto a quien, no sé, era su novio, su pareja, ¿no?, alguien con quien mantenía una relación de tipo sentimental. Y bueno, ¿no?, nos viene la pregunta de que si realmente esto que nos dice la ideología de género será, ¿no?, todos los problemas son de los hombres, la violencia es dirigida desde los hombres hacia las mujeres. Aquí está otro de los aspectos, ¿no es cierto?, que la violencia es siempre en una sola dirección, de lo masculino hacia lo femenino. Y otro engaño que tenemos es que el matrimonio y lo que es la familia es una opresión para las personas. Esto se vincula con el tema de que la familia no tiene una forma determinada, sino que cualquier agrupación humana puede ser familia, y entonces el matrimonio resulta opresivo, resulta una carga para las personas. Estos puntos es importante a veces pensarlos, porque si no es como que vemos aislados, ¿no?, los factores, y a veces decimos, bueno, sí, hay violencia machista y nos quedamos solamente con eso y no estamos percibiendo que en ese discurso de que hay violencia machista se está filtrando la ideología de género con todos estos otros aspectos que comentábamos. Por eso se dice que la ideología de género es un caballo de Troya, ¿no? Viene como a veces con una cara bonita y cuando se destapa aparecen todas estas otras mentiras, estas otras falsedades que no hacen más que conducir a la persona a una infelicidad, que no hacen más que instalar lo que llamamos la cultura de la muerte, aquello que desprecia lo que en esencia es el ser humano y va instalando antivalores, ¿no? Todo aquello que llamamos también las leyes, las normas de cultura antivida. Y bueno, todo eso viene de la mano de la ideología de género. Por eso yo siempre hago mención a no entrar no aceptar como verdad los fundamentos de la violencia de género y ser mucho más amplios, tener en cuenta que violencia puede haber desde cualquier lado de la sociedad y que siempre la violencia hay que combatirla, que no es ningún modo de convivir, ejercer violencia en ningún sector de nuestra sociedad. Bueno, esto que les acabo de comentar lo pueden encontrar, estos puntos de los engaños de la ideología de género, se los leí de la revista Familia y Vida. Esta es la del mes de agosto de 2017, que tiene mucho material sobre esto. Siempre les recomiendo esta revista. Ustedes saben que en algunas ocasiones también suelo publicar allí, y la verdad que les recomiendo que la tengan, porque es un material que ayuda mucho a la familia, nos da elementos concretos, básicos para poder manejarnos con todos estos temas, nos ayuda a estar informados, así que los que la tengan a mano la pueden buscar y ver, de repasar estos temas, o también empezar a lo mejor a adquirirla, buscar la forma de tener este material en casa para que pueda ser un canal de información, no solamente para los adultos, sino que también por su contenido puede servir para los más jóvenes, adolescentes y jóvenes. Bueno, los hago descansar un poquito, vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo estoy de tiempo? Estoy de tiempo para el corte, así que vamos a escuchar un tema, vamos a ir al corte del programa, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de estos temas. Déjame vivir, déjame salir. Y seguimos en Derecho a la Vida, y acabo de recibir mensaje de La Pampa. Gracias, María Isabel de La Pampa, y me dice: aquí en La Pampa estamos igual, y me manda una publicación del diario La Arena del día de ayer, 12 de septiembre, sobre un taller de aplicación
de la ley, taller sobre la aplicación de la ley 26.743, que es, bueno, la ley nacional de identidad de género. Este taller está promocionado por el Ministerio de Salud de La Pampa y está dirigido a los efectores de salud, precisamente sobre este artículo 11 del que hablábamos, ¿no? El que dice que, bueno, estas personas tienen que tener acceso a fin de poderles garantizar un goce integral de su salud, tienen que tener acceso de manera plena a intervenciones quirúrgicas, tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, para adecuarlo, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Entonces, el Ministerio de Salud de La Pampa ha implementado este taller con el fin de incluir a todos los pampeanos. Dice que la primera inclusión la tiene que hacer la gente que trabaja en salud. Los profesionales deben conocer los alcances de la ley y poder hacer una apertura en nuestras cabezas para recepcionar no solo una patología, sino también la inclusión de las personas trans en los programas de salud. Bueno, el Ministerio de Salud de La Pampa entonces le pide a los miembros de todo su equipo de salud, médicos, serán, ¿no es cierto?, enfermeros, todos los que trabajan en el área de salud, que abran sus cabezas. Parece que la tenemos un poco cerrada y entonces le piden que abran la cabeza para incluir todas estas prestaciones que tienen que ver con un cambio de apariencia de sexo, no solamente, digamos, de manera artificial, ¿no?, en vestimenta y eso, sino de manera definitiva, a través de tratamientos hormonales costosos. Recuerden, les dije, los tratamientos cuestan, este cambio, por ejemplo, el que se propuso en Rosario, tiene un costo superior a los 100.000 pesos. Solamente un costo, digamos, de lo que es el tratamiento. Yo creo que esto inclusive tiene un costo todavía superior, ¿no? Porque siempre hay los accesorios que no están incluidos concretamente en los gastos médicos. Bueno, todo eso estamos pagando de una manera, la verdad lo digo, inexplicable que realmente se considere que hay una necesidad primaria o primordial, por así decirlo, en cumplir con estos tratamientos cuando hay personas que tienen en riesgo su vida o que realmente sufren de una muy mala atención en salud y eso les genera muchos padecimientos, tratamientos que no se pueden dar en la forma plena como deberían darse para que las personas puedan realmente vivir de una manera mucho más digna. Hoy la ciencia está muy por adelante del servicio de salud que se está prestando, por lo menos en nuestra ciudad. Me imagino que en La Pampa también. Me atrevo a decir que en nuestro país, ¿no? Hoy hay avances científicos a los cuales no llegamos a acceder, por lo menos de manera universal y masiva en Argentina, pero que, bueno, por otro lado pagamos estos cambios de apariencia sexual. Gracias, María Isabel, por escribirnos, por estar atenta allí, La Pampa, como ya les dije, nos están escuchando, y por enviarnos también esta noticia, porque claro, esto es así, uno lee una noticia de un lugar y enseguida empiezan las réplicas, porque es un movimiento que se está dando, que va creciendo en todas nuestras ciudades, en todo nuestro territorio, porque está difundido no solamente por una cuestión a través de la escuela, digamos, de contenidos escolares, sino también que está difundido a través del Ministerio de Salud. Principalmente uno de sus pilares es imponer, hacer prevalecer esta nueva ideología que tanto dolor de cabeza viene trayendo, ¿no? en tantos lugares del mundo. Si ustedes recuerdan, hace 15 días hablábamos de este tema de la implementación de la ideología de género en Perú, en los planes educativos de Perú, y bueno, siempre una noticia sobre este tema, vamos teniendo distintas noticias y siempre el eje central va siendo el mismo. Y otro tema dentro de esta misma problemática, pero para tener en cuenta, que alguna vez también, esto ya lo comentamos en el programa, pero es importante que lo recordemos, es la presión que ejerce Naciones Unidas para que avance la ideología de género en
todo el mundo. La ONU designó este año a un supuesto experto en tema de ideología de género, a este señor vietnamita, Vitit Muntarborn, que visitó nuestro país ya hace unos meses. Estuvo reunido con el presidente Macri, estuvo reunido con el gobernador Lifchis de nuestra provincia. Les quiero decir que no es que se reunió con todos los gobernadores de todas las provincias, pero ustedes saben que Santa Fe sí tiene una línea muy clara en promocionar este tipo de políticas, así que no extraña que esta persona, este experto de la ONU, se haya reunido con nuestro gobernador. Esta persona que vino a monitorearnos, a ver cómo estamos con las políticas de género, como ellos le llaman, y la verdad que no sé quién le dio autoridad para venir a cuestionar, digamos, cómo es nuestra legislación, pero bueno, ellos hacen eso, ¿no? Vienen, monitorean, presionan, y si las cosas no están como ellos quieren, ¿qué hacen? Retiran subsidios. Por eso es que siempre decimos, bueno, no colaborar con Naciones Unidas, no colaborar con UNICEF, no colaborar con todas estas ONGs que tienen este tipo de prácticas con las políticas de los países. Vienen, controlan, monitorean, si las cosas no están como ellos les gustan, retiran las ayudas. Las ayudas nunca son muchas, no vayamos a creer, porque en realidad hay todo un gran negocio atrás de esas ayudas. Más bien se van quedando en el camino que llegar a donde tienen que llegar. Pero bueno, a veces los gobiernos sí se sienten necesitados o dependientes de estos planes o de estas políticas internacionales, y entonces aceptan. A mi gusto no deberían hacerlo, pero aceptan las imposiciones que traen estos distintos organismos. En este caso, Naciones Unidas, a través de este experto en políticas de género, ejerció, por supuesto, presión en nuestro país. Recuperaron un presupuesto importante para implementación de justamente todas para la difusión y digamos, la implementación de políticas de género. Y en nuestra provincia también hubo permanentemente hay adecuaciones a lo que a lo que la ONU nos va pidiendo. El comentario apunta, lo que estoy diciendo, a contarles que Vitit Muntarborn dice que no existen dos sexos. Para él no existe tampoco el sexo. Bueno, hace una negación absoluta de lo que es el conocimiento científico de la humanidad. Dice que no hay sexos, pero dice que sí, hay géneros, pero para él hay 112 géneros. 112, se entiende, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si son 112, podrían ser 300, 500 o 20, porque la verdad que decir 112, decir que hay tantos como seres humanos hay, ya es una clasificación que, digamos, empieza a todas luces se nota que es carente de rigor científico y que tampoco le interesa a nadie, porque la verdad que ¿quién puede tener interés en saber, bueno, de los 112 géneros a cuál pertenece determinada persona? Me parece que es algo totalmente absurdo. Bueno, esto lo vemos realmente como un absurdo, como un razonamiento ilógico que no tiene, que pierde coherencia, ¿no?, respecto a lo que entendemos que es el ser humano, que se lleva puesta todo el conocimiento científico, biológico, antropológico, filosófico, creo que arrasa con todo. Esto se nos plantea desde Naciones Unidas. Naciones Unidas es un organismo al cual todos aportamos. De alguna manera, cuando nuestro país manda nuestra delegación y permanentemente están en viajes y en actividades y en reuniones donde están discutiendo este tipo de cosas, todo eso se hace con nuestro dinero. No vayan a creer que alguien regala dinero a Argentina para que Argentina mantenga las delegaciones o las representaciones diplomáticas en Naciones Unidas. Entonces, realmente estamos haciendo un aporte para que, bueno, venga este señor, por ejemplo, a decirnos que tenemos que aceptar que no existen
personas sexuadas en la humanidad, sino que existen seres que no tienen identidad sexual y que podrían pertenecer a cualquiera de estos 112 géneros. Bueno, las conclusiones se las dejo a ustedes. Podemos escuchar un tema musical, así no los canso hoy con mi voz, porque bueno, no pudimos establecer la comunicación que teníamos pensado, entonces vamos a hacer una breve pausa y cuando volvemos seguimos conversando un poquito más y ya los despido. Y seguimos en Derecho a la Vida y les voy a contar ahora algo que también hace varios programas que quería traer y ahora aprovecho que tengo un poquito de tiempo y lo podemos hablar. Algo que me parece importante que todos conozcamos es un documento de Naciones Unidas del año 2015 y que es la Agenda 2030. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas elaboró una serie de puntos, de objetivos que tiene previstos alcanzar para el año 2030. Esto no quiere decir necesariamente que los alcance, pero sí tener conocimiento de este documento nos permite saber hacia dónde van dirigidas las acciones de este organismo internacional. Ustedes saben que yo este año estuve participando en la Asamblea General de la OEA y allí también en OEA se menciona mucho este documento. El nombre que se le da es Agenda 2030. Por allí, si escuchan hablar de Agenda 2030, se refiere a esto, a la agenda de los objetivos para el año 2030 que planteó Naciones Unidas y que OEA también recepta y hace suyos y también los pone como centro, como eje de toda su actividad. Es importante porque en esta agenda todo lo que se visualiza como emergente es la imposición de la ideología de género. En uno de sus párrafos, por ejemplo, dice, si me permiten, hago un poquito de ruido con los papeles. En el párrafo, por ejemplo, 20, en la parte introductoria, que el objetivo de esta agenda es la incorporación sistemática de una perspectiva de género. Dice que la implementación de esta perspectiva en la agenda es crucial. Estas son las palabras que se utilizan para dirigir justamente todos los objetivos de los organismos internacionales. Cuando me refiero a objetivos, me refiero a todo nivel, educación, salud, todo lo que tenga que ver, hasta economía, cultura, todo está transversalmente tomado por la agenda de género. En otro de los puntos, donde está hablando, por ejemplo, de educación, dice que es uno de los objetivos construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y que tengan en cuenta las cuestiones de género. Esto así les leo algunos de los párrafos, pero realmente todo el documento, como les dije al principio, está atravesado por esta intencionalidad de imponer la agenda de género, la ideología de género. Es un documento interesante para leer, quizás un poco largo, pero van a ver que repite en muchos de sus párrafos, siempre insiste con esto, ¿no? de implementar la ideología de género. Es importante conocer, a lo mejor más que los artículos, la estructura del documento, cuáles son los títulos, los ítems en los cuales Naciones Unidas hace hincapié que deben ser atravesados por esta ideología, porque esto nos va a permitir después interpretar hechos aislados, tanto, como les dije, de Naciones Unidas como de OEA, porque ya OEA está hablando para la próxima cumbre de los presidentes que va a ser en Perú en marzo de 2017. OEA ya está hablando de que todo el trabajo que se haga va a estar pautado o iluminado por esta Agenda 2030 que se dictó en el año 2015. Así que bueno, les dejo también esta inquietud, trabajar este documento un poco, tener conocimiento de su existencia y poder ir viendo los acontecimios concretos que se van desarrollando tanto en nuestro país como en el mundo, irlos viendo filtrados a través de estos principios que nos proponen trabajar para, según ellos, llegar a un 2030 con una igualdad absoluta de género y con la imposición de la
ideología de género. Mi opinión es que obviamente esto no lo van a lograr, porque la ideología de género no es más que eso, una ideología que va a pasar y la humanidad va a seguir existiendo con hombres y mujeres como ha sido toda la vida, pero quizás el costo que tengamos que pagar, sobre todo las generaciones más jóvenes, sea muy alto. Por eso es importante no bajar los brazos y seguir trabajando para decir la verdad frente a tanta falsedad, a tanta mentira que trae acarreado esta ideología, este pensamiento, esta corriente que con tanta fuerza ha logrado imponerse y sobrepasar en tantos ámbitos, ¿no?, culturales, sobrepasar lo que son las verdades con las cuales vive y crece y avanza la humanidad. Bueno, yo me voy a despedir, ya estoy sobre la hora. Les agradezco mucho que hayan estado del otro lado, a los que mandaron mensajitos también, bueno, y el aporte de La Pampa, muchas gracias, que están allí atentos escuchándonos. Nos vamos a encontrar la próxima semana en otro programa de Derecho a la Vida. Gracias por estar, gracias por comprometerse con la defensa de la vida, con la defensa de la persona humana, de la familia, y un abrazo a todos, nos estamos viendo.